Muy bien, buenas noches. Ya estamos empezando con esta transmisión en vivo para comentar. Esta vez toca comentar De Profundis, la carta que escribió Oscar Wilde para su amante Bossy, Lord Alfred Douglas. Eh, ha sido muy interesante cómo hemos ido, pues los libros por los que hemos pasado, eh, y cómo ahora estamos con Wilde. Está bueno eh, el desarrollo y el proceso que llevamos. Voy a esperar a que se conecten un poquito de personas para poder ya empezar a comentarlo mientras voy aquí preparando mis notas. Como siempre ya saben, pueden empezar a comentar, pueden empezar a decirme si se escucha bien, si no se escucha bien, pues por ahí también los comentarios me dicen, aunque creo que no tiene que haber problemas. Ya la vez pasada vimos que transmitiendo desde el teléfono está mucho mejor que desde la computadora. Eh, Así que bueno, vayan dejando sus comentarios por lo pronto sobre algo general que les pareció el libro, mientras yo voy a aprovechar para, como siempre, empezar con un comercial de Bookmate, quien es nuestro patrocinador. Gracias a Bookmate es que este grupo es posible. Fue idea, pues todo fue idea en conjunto de Bookmate con nosotros, Memes Literarios. Eh, pues bueno, si no conocen la aplicación, si no la han probado todavía, para la gente que está en México, el código para que prueben la aplicación de Bookmate durante un mes de forma totalmente gratuita y tengan acceso a su más de 1 millón de libros. Su biblioteca, la verdad es que está buenísima. Tienen eh, tienen bastantes muy buenas editoriales como Galaxia Gutenberg, como Era, como Malpaso, como Anagrama, que la verdad es que también tiene buenas ediciones a pesar de la carrilla que luego le echamos por sus traducciones. Entonces es una aplicación que les recomiendo bastante. Entonces si están en México, recuerden que tenemos un código que es el código memes seguidor con el cual pueden probar la aplicación por un mes. Si están fuera de México, estamos trabajando para tener códigos para el resto de los países latinoamericanos. No desesperen, pronto lo vamos a tener. Y pues la verdad es que es una aplicación bastante chida. Yo ahí es donde he estado leyendo. De hecho, tenemos una cuenta en Bookmate que se llama Memes Literarios. Pueden seguirnos y podemos compartirnos citas y compartir los textos que estamos leyendo. Búsquenos así tal cual como Memes Literarios. De hecho, también tenemos una estantería en Bookmate, que es tal cual la estantería de Memes Literarios, que tiene un montón de libros que les recomendamos para que lean con su reseña sobre por qué creemos que son relevantes. Muchos de estos libros los vamos a estar leyendo en este grupo, que yo espero que este grupo siga vivo. Hasta ahorita la verdad es que nos la hemos pasado bien, cada 2 semanas comentándolos, se ponen buenos los videos en vivo. Y pues bueno, ya tenemos un poquito más de gente conectada. Connie Juárez está mandando saludos. Saludos a ti, Connie. Bienvenida al video. Nunca, no te había visto a ti en los videos anteriores. Y pues vamos entrándole un poquito con el asunto del libro que esta vez leímos, La Carta, que es más que un libro, digo, un libro, pero es una epístola de Oscar Wilde, este increíble escritor, uno de nuestros preferidos, porque más allá de su obra, que es, la verdad, es exquisita, por ponerle un adjetivo, su vida misma es una historia que contar, es una historia muy interesante. Wilde sin duda es de estos escritores que trascienden su obra y la llevan a su método de vida, a su forma como vivieron su vida. Eh, pues por un montón de circunstancias, entre ellas justo todo el drama que hubo alrededor de esta carta de Profundis, que fue todo el drama que pasó por su amorío con su amante Bossy, Alfred Douglas, que vamos a hablar un poquito de contexto rápidamente. A lo mejor muchos de ustedes, como compartieron por ahí algo de contexto en el grupo, muchos de ustedes ya saben un poco el contexto, pero igual me parece importante por quien no lo sabe, contextualizar qué es lo que sucede por qué es que Oscar Wilde termina en la cárcel y por qué es que termina escribiendo esta carta que es de Profundis. Eh, Él tenía un amorío con un joven poeta, Lord Alfred Douglas, que para desgracia de Oscar Wilde resultó ser hijo de un aristócrata inglés. Oscar Wilde, irlandés, por cierto, él se fue a vivir a Londres desde muy joven, para llevar allá su carrera de artista. E inmediatamente Oscar Wilde empezó a tener reconocimiento en el medio literario y en el medio artístico en general de Europa.
se hizo muy rápido como pues de un hombre, como un gran escritor, como un nuevo representante de lo que vendría siendo el esteticismo. Pues, Wilde era un esteta. Wilde creo que es muy importante definir esto. Wilde era de estos artistas que veían en el arte hacer arte simplemente por el hecho de hacer arte, sin estar buscando o hacer énfasis en temas sociopolíticos o estas ondas. Wilde, él pensaba que el arte más bien tenía que servir como una búsqueda de los valores estéticos, hacer énfasis en esta onda de los valores estéticos, lo bello, lo no bello, que eso en sí mismo ya era una razón para hacer arte, no tenía por qué haber más que eso. Y Wilde, a lo largo de toda su obra, pues se le puede notar lo esteta que es. A su vez también hay un término en la concepción cristiana en general que no recuerdo ahorita, a ver si lo encuentro, antinomismo. Antinomismo es el término que Wilde también se consideraba, que es que no veía importancia ni relevancia en la moral, en las leyes. Para él eran intrascendentes, para él era mucho más importante pues otros valores, ¿no? La moral en sí misma, él decía que no había hombres buenos o malos, que eso era bastante relativo. Y todo esto se puede ver a lo largo de su obra. Y en De Profundis adquiere un matiz interesante que es parte de lo que vamos a analizar. Marlene, ¿cómo estás? Marlene, que se está uniendo al video y que dice, pensé que dirías resultó ser hijo de puta, supongo que es lo que querías decir, es lo que todos pensamos. Lord Alfred Douglas, sí, bueno, era un vividor, era vanidoso, según lo describen no solo Wilde, sino muchas personas que hablan de Bossy, eh, que lo llegaron a conocer, pues sí, era un total vividor que le valía madres todo, que no fuera su propio narcisismo y su diversión pues en la misma carta se nota, ¿no? Como lo describe Oscar Wilde y en textos que compartieron en el grupo, también hubo un texto por ahí que hablaba de lo pues, hijo de la chingada que era, ¿no? Eh, y pues Wilde se terminó enamorando de él. No sé si enamorarse de la palabra, pero pues tenía una relación súper tóxica. Yo creo que es como el ejemplo perfecto de lo que es una relación tóxica llevada al súper extremo, que pues ahorita estamos hablando de eso unos cuantos decenas de años después. En fin, el asunto es que entonces resulta que Wilde conoce a este joven poeta, empiezan con una affair que dura muchísimo tiempo, 2 años por ahí más o menos, regresan, cortan, porque Wilde estaba casado, todo esto obviamente era un amorío que se llevaba en la vida secreta de Wilde, y el padre, el aristócrata el padre de Bossy, que resulta que además era boxeador, era conocido por ser un ateo que no tenía ningún tipo de como decencia, o sea, hablaba muy como directo y era muy conocido por ser muy brusco y muy rudo. Además, para quienes saben de boxeo, este güey fue uno de los que puso como las reglas para el boxeo moderno. O sea, él las desarrolló junto con otras personas ahí, es conocido por eso. Entonces sabía boxear, era una persona como que pues, luego se iba a los puños. Y cuando descubre que su hijo está teniendo una affair gay con Oscar Wilde, pues obviamente se lanza contra Wilde y contra su hijo, porque de hecho Bossy tiene daddy issues muy severos, odia a su padre y justamente jala a Wilde para que se una en su odio hacia su padre y de ahí nace todo este problema, porque Bossy, Alfred Douglas, convence a Wilde de irse contra su padre, porque el papá de este güey, de Bossy, eh, una vez que ve que sus reclamos no surtan efecto y que sigue esta relación entre Wilde y su hijo, se vaya al asunto de irse en público a decirlo y casi que hostigaba a Wilde en todas partes para gritarle, tú, que no sé qué, no sé cuánto, hasta que un día le deja una nota diciendo que es un sodomita, por cierto, con una falta de ortografía porque dice domita, que sería que no era un hombre muy culto ni muy letrado, el padre de Lord Alfred Douglas. Eh, y a partir de ahí, Bossy convence a Oscar Wilde de que lleve a su padre a un juicio por estar levantando falsos, cuando pues no eran falsos. El güey era un delincuente a ojos de ese entonces la corona, ese entonces la ley inglesa, que veía en la conducta homosexual una conducta criminal.
Dice, vamos a leer un poco de comentarios que tienen por aquí. Dice Yesenia Chávez, lo que tú me hiciste fue terrible, pero lo que yo me hice fue mucho más terrible aún. Dice, lo peor es que sabía cuán tóxico estaba el asunto. Saludos, saludos a ti, Yesenia. Sí, efectivamente, esta frase vamos a retomarla un poco después porque es uno de los puntos a los que quiero llegar. Que de hecho es algo que quiero que vayan pensando. Como siempre les pregunto, cuál es la intención de lo de autor a escribir los libros que estamos leyendo, en este caso, qué es lo que realmente Wilde quiere al escribir esta carta, si pueden ir diciendo lo que ustedes piensan sobre por qué Wilde escribió esta carta, y lo vamos a comentar después. Berta Rosas dice, Bossi más que nada era el ideal de Wilde, era guapo, artista, la encarnación de la belleza. Sí, probablemente lo que pasó es que Wilde estaba enculado, ¿no? Lo que llamamos enculado, pues se le hacía súper guapo el muchacho y pues le encantaba, seguramente era muy bueno haciendo las chambas ahí en la cama y pues el Wilde pues, se enculó y así pasa a veces, ¿no? Eh, Candy Verónica era muy inescrupuloso. Si es la palabra que buscas. Sí, definitivamente lo era. No tenía escrúpulos. Vos sí. Emilio Mota, pensé que ibas a hacer algo algo referente a Saramago por los cumpleaños. Emilio, no manches, ¿estás en el grupo o qué onda? O sea, si llevamos 2 semanas leyendo Oscar Wilde y dijimos que vamos a hacer un comentario de Oscar Wilde, es porque es lo que va a pasar, no porque vamos a hacer algo de Saramago, aunque sí está chido hacer la mención de que hoy es cumpleaños de Saramago. Marlene Estrada, respondiendo a Yesenia, dice que esa parte le encantó porque escribe el sentimiento horrible que se experimenta cuando te das cuenta de todo lo que permitiste. Sí, y no a la vez, porque aunque se da cuenta, igual lo perdona y no solo lo perdona, sino que regresa con él cuando sale de la cárcel. O sea, cuando sale de la cárcel, güey, después de todo esto que nos dimos cuenta que le hizo, el güey todavía se fue a vivir junto con Bossi en Francia, creo, un tiempo. Ya después se separaron, ¿no? Y Bossi lo termina despreciando y odiando. De hecho, también hablamos de esto después. Eh, pero bueno, el asunto es que entonces, pues el Wilde, todo menso, se deja convencer por Bossi de demandar al padre de Bossi. Y pues resulta que en el juicio contra el padre de Bossi, pues que el padre de Bossi tenía que obviamente comprobar que lo que él estaba diciendo, que este güey Wilde era un sodomita, resulta que consigue testigos, unos testigos que son unos prostitutos de clase baja, que pues este güey contrata unos detectives privados para que junten evidencia y entonces van a llevar a prostitutos a declarar en contra de Wilde, a decir que efectivamente Wilde había tenido relaciones con ellos. Y los abogados de Wilde le dicen a Wilde, güey, vas a perder este juicio, mejor salte y que no sea un escándalo mayor, que de por sí era un escandalazo. O sea, en esos tiempos se hizo un súper escándalo al respecto de lo que estaba pasando con Wilde, porque Wilde de por sí era un personaje muy conocido del medio, tenía una fama muy grande, había hecho mucho dinero sobre todo de sus obras de teatro. La importancia de llamarse Ernesto había sido exitosísimo y de hecho hace mención que el papá de Bossi intentó ir al estreno de La importancia de llamarse Ernesto para ahí gritarle improperios y decirle que era un sodomita y demás, pero descubrieron que iba a hacer eso y no lo dejaron pasar. Y el caso es que Wilde se sale del juicio, declina mejor ya y dice, no, ya no voy a seguir con este juicio y eso le sirve pues a la ley inglesa para decir, pues entonces el papá de Bossi tenía razón y ahora te vamos a atrapar a ti porque si eras un sodomita y eso es un crimen, ¿no? Y entonces pues termina en la cárcel del Wilde. Se intenta defender, muchos de sus amigos le dicen, güey, vete del país, pero Wilde dice, pues no se va, se queda ahí, lo apresan, lo arrestan, se va a un juicio que no se logra defender, lo que dice Wilde le termina haciendo en contra porque ahí le enseñan todas las cartas que se escribía entre vos y él y muchas cosas y el güey pues intenta decir, no, es que es por el arte, no es tanto que sea porque yo tenía algo con él, pero pues al final de cuentas, si bien en el primer juicio el jurado no sabe no llega a una resolución si es culpable o no, en un segundo juicio ya lo termina ya poniendo como culpable y se va a la cárcel 2 años a hacer labores forzosas. Al final de este encarcelamiento es que Wilde comienza a escribir De Profundis, cuando ya por fin le permiten tener una pluma y un papel y libros. Entre los libros que pide, de hecho, está la Biblia en varios idiomas y la Divina Comedia. Y Wilde escribe De Profundis. Dice Berta Rosas, en Inglaterra victoriana lo que importaba era conservar las apariencias. Podía ser un depravado, pero que nadie se entera o la buena sociedad te hacía pedazos. Así es, de hecho, pues te das cuenta que medio mundo ahí se cogía con medio mundo homosexualmente hablando, porque Wilde tenía, entre otros amantes, por ejemplo, al periodista Robert Ross, que es el que termina publicando la Carta de Profundis y que es con quien tiene correspondencia durante la cárcel. De hecho, le hace alusión en la Carta de Profundis, habla de él como Robbie y dice, Robbie sí ha sido bien chido conmigo, me ha escrito.
a lo mejor como queriendo darle un poquito de celos a este Bossy, ¿no? Eh, pero sí, o sea, eso pasaba nada más que pues la doble moral, ¿no? De esas épocas que todavía yo creo que sigue existiendo un poco ahora, de que acá entre todo el público pues no hacemos esto, pero a espaldas, a escondidas, sí hacemos un montón de cosas. Dice Julia Contreras Prieto, la mitad de la epístola está concentrada en Bossy, pero la otra mitad es un diálogo de los de adentro de Wilde para sí mismo, escribe para él. Habla de aquella sociedad victoriana en la que ya no tendría cabida de Cristo en el arte, de referencias literarias como Marías, Dante, etcétera. No quería leerlo, pero descubrí algo que me gustó. Fíjate, Julia, que yo tampoco tenía muchas ganas de leer este libro, pero fue el libro que ustedes decidieron que leyéramos. Eh, y me sorprendió gratamente, digo, la primera parte la verdad es que la terminas leyendo más como por morbo y por chisme, ¿no? Porque sí es como muy personal, es que es una carta súper personal. Si bien Wilde es muy fino, nunca habla explícitamente de su relación con Bossy, o sea, nunca habla de me acosté contigo, nada así. En ningún momento alguien muy inocente podría jurar que ahí no hay nada, ningún tipo de relación más allá de una amistad. Pero bueno, pues evidentemente era mucho más que eso. En fin, y sí, el asunto es que Wilde escribe de Profundis, y como bien ya lo menciona Julia, la primera mitad pues sí es completamente le está escribiendo a Bossy, a Alfred Douglas, pero hay una doble intención ahí. Si bien le está escribiendo a él, y esto es a lo que quiero llegar, eh, en la historia ni siquiera sabemos todavía bien si al final Bossy termina leyendo esta carta, porque no le permiten enviar esta carta a Wilde desde la cárcel. Hasta que no sale de la cárcel es que él se la da a Robert Ross, le dice tienes que hacer una copia y mandarle una de las copias a Bossy, pero realmente no sabemos si Bossy leyó esa carta. Entonces esto es a lo que yo quería entrar un poquito, porque se nota mucho en la segunda parte de la carta, que es ya más bien cuando Wilde pues entra en un viaje de autoexploración, de cómo es que lo cambió a él estar en la cárcel, ¿no? Y que es una parte muy interesante. Yo disfruté más la primera parte, tengo que aceptarlo. No, perdón, no sé ustedes qué parte disfrutaron más, pero bueno. Eh, el asunto de todo es que, pues sí, dice Vero Gavilanes Ruales, me da vergüenza admitirlo, pero a mí me gustó la parte del chisme de su mala relación que el resto que es más filosófico. Ah, justo lo que estaba comentando, Vero. A mí también me gustó más la primera parte, la segunda parte se me hizo me dio un poco de hueva, o sea, porque sí, luego es como Wilde es muy elocuente, Wilde es un escritor súper elocuente que además tiene una prosa exquisita. Entonces eso de por sí ya es una razón, un motivo para mantener el interés en seguir leyendo, definitivamente. Pero la segunda parte como que sí tripea demasiado. Y la primera parte, pues ahí uno está por el chisme, ¿no? Porque dices, ah, cabrón, esta relación estuvo pues una relación súper dramática, insisto, una relación súper tóxica. En algún momento Wilde hace una mención de que llegó a gastar en Bossy hasta 5,000 libras. O sea, Wilde estaba de verdad atontadísimo por este chico. 5,000 libras de ese entonces, que hice una media investigación nomás como para darme una idea de cuánto es en este momento, y las 5,000 libras de ese entonces es lo equivalente a este momento como de 5 millones de pesos, entre 5 y 7 millones de pesos, o sea, un dineral, y todo pues porque le gustaba un montón. Este, pues bueno, entonces nos vamos a la parte de por qué escribe Wilde esta carta. ¿Cuál creen ustedes que sea el verdadero motivo para escribir esta carta? ¿Es para Bossy? ¿Realmente? ¿Es para... Wilde mismo, mientras está escribiendo, lo acepta y se da cuenta que Bossy no va a cambiar, que Bossy es un hijo de la chingada, es un egoísta, queda muy claro en pasajes que son súper tristes, que te dan coraje, como por ejemplo aquel momento en el que Bossy está enfermo en un hotel y Wilde se desvive por cuidarlo, que se enferma de influenza, Bossy, y resulta que después Wilde pues, se enferma también de influenza porque pues, se contagia y Bossy lo manda a la fregada y lo deja solo y Bossy pues hasta pone la cuenta a nombre de Wilde, gasta un dineral ahí en el hotel y ni lo pela, ¿saben? Y se gasta nada más su dinero. O sea, de verdad era egoísta y no, o sea, no le importaba nada a Wilde y Wilde ahí estaba todo el tiempo y cuántas veces no termina su relación con Wilde, incluso a petición de su madre y le dice, igual le contesta a la madre de Bossy, porque la madre de Bossy dice, no, creo que esté bien que ustedes sigan esta relación, igual dice, tienes razón, ya no va a seguir, pero a pesar de eso, ¿y cuántas veces no regresa y regresa y regresa y regresa? Dice Berta Rosas,
Bossi leyó De Profundis cuando murió Robert Ross y se enojó mucho e hizo un libro autobiográfico donde negaba todo, pero nadie le creyó. Sí, Berta, buen punto. No sé, la verdad, yo intenté investigar, ver si Bossi había leído la carta. No encontré a ciencia cierta si lo había hecho, pero lo que sí es un hecho es que De Profundis fue publicado en 1905 la primera vez, pero no fue publicado completo. Fue publicado, quitaron varias partes de su relación con Bossi, de la familia de Bossi, de varias ondas, no fue publicado completo y no fue hasta 1905, sí, 1905. Y no fue creo hasta 1962. Vamos aquí, por aquí tenía el dato, que se publica, o sea, completo. Sí, hasta 1962 es que se publica en un compilado de cartas de Oscar Wilde. En 1905 se publica nada más esta como parcialmente la carta, vaya. Eh, el hecho es que sí, definitivamente es un hecho que Bossi después intenta negar todo, se convierte al cristianismo, al catolicismo, vaya, se hace católico romano y suelta de improperios contra Wilde. De hecho, en algún juicio que tiene respecto a no sé qué cosa, llega a decir algo de Wilde. A ver, estoy buscando aquí porque lo había puesto en mis notas, que llega a decir algo así como, está en inglés pero se los voy a traducir, dice, describe a Wilde como una fuerza del mal, una de las mayores fuerzas del mal que ha aparecido en Europa en los últimos 300 años. Y además dice que se arrepiente muchísimo de haber conocido a Wilde, que se arrepiente muchísimo de haberle ayudado con la traducción de Salomé, un texto de Wilde que intentó traducir Bossi, y digo intentó porque su intento fue nefasto. De hecho Wilde mismo lo critica y le dice pues esto no estuvo chido, y se pelean por eso. En la carta de Profundis aparece un pequeño pasaje donde Wilde hace alusión a esto, y Bossi también dice, bueno, describe que Salomé es una pieza de arte abominable y perniciosa. O sea, encima de todo lo que lo hace pasar a Wilde, de todo lo que Wilde hace por él, esta es su manera de contestarle. O sea, cuando Wilde ya está muerto, Bossi habla total, o sea, habla pestes de Wilde. Eh, para que nos demos cuenta del tipo de persona que es Bossi, el tipo de persona que está enamorado de Wilde. Dice Julia Contreras Prieto, otra cosa que me gustó enormemente y que nadie ha comentado es la excelente traducción de Emilio Pacheco. Hay un poema de él llamado Vidas de los Poetas, como si se lo hubiera escrito a Wilde, aunque lo escribió en 1972 y el libro lo tradujo en 1975, si no me equivoco. Eh, bueno, pues no sabía que José Emilio Pacheco había hecho la traducción. No sé si es la versión. Yo leí la versión que está en Bookmate en español. Leí también hace mucho la versión en inglés completa, diccionario en mano, porque pues el vocabulario de Wilde, digamos que sí es pues, muy erudito. Pero si ustedes saben inglés, les recomiendo muchísimo la lectura de los textos de Wilde en inglés, porque la verdad es que insisto en esta palabra, es exquisita la manera en que escribe Wilde. La verdad, en su búsqueda en lo esteta que él era, pues en su manera de hacer arte, se nota luego en su manera tan, eh, pues en cómo escribe, cómo parece que tal cual ese es su objetivo, el hacer una búsqueda de la belleza, de hacer arte por hacer arte simplemente. Eh, Yesenia Chávez dice, tú exigías sin elegancia y recibías ingratitud, haciendo una cita del texto. Esa frase me gustó para si algún día tengo hijos, regañar con estilo. Tú exigías sin elegancia y recibías sin gratitud. Sí sería un regaño con bastante estilo. Eh, Romy Ru dice, yo creo que Wilde escribió para tener una manera de expresarse mientras estaba en la cárcel y poco a poco va evolucionando su manera de percibir las cosas y es cuando empieza a buscar un alivio espiritual, una manera de expresarse mientras está en la cárcel. Sí, eso definitivamente es una razón para escribir porque pues era un escritor, él era un artista, él siempre en su misma carta lo dice, yo soy un artista, es lo que más amo, es lo que más pasión me da, hacer arte. Entonces obviamente en principio lo hace por eso, por poder escribir. Eh, pero definitivamente sí hay una cuestión de un viaje espiritual ahí, que pues estar en una prisión debe ser un viaje espiritual para una mente tan entendida y tan iluminada como lo fue Wilde. Y más después de la vida que él llevaba una vida de completos placeres, o sea, era un hedonista de muchas maneras, ¿no? Y además tenía con qué ser hedonista porque, insisto, le iba muy bien financieramente gracias al éxito de sus obras. Eh, Alberto Caligua Gines dice, no sé qué tan cierto sea, pero leí que originalmente Wilde quería que el título de la epístola fuera In carcere et vinculis, pero su albacea decidió cambiarlo de Profundis.
No sé yo tampoco qué tan cierto sea. Hasta donde tengo entendido, quien publicó la obra, Robert Ross, fue quien le puso el nombre de Profundis. Porque primero se llamaba, no lo recuerdo, pero bueno, creo que fue Robert Ross quien lo hizo, pero bueno, un, un buen dato a investigar. Eh, en fin, el asunto es que, bueno, donde yo creo que donde está realmente el, el punto más importante de por qué es que escribe Wilde esta carta es dentro de lo que cabe una justificación. ¿A qué voy con que sea una justificación? Eh, el estar en la cárcel para Wilde, en vez de ser un cambio en su filosofía, un cambio radical, es decir, un cambio que piensa de una manera y se va completamente a la otra, es decir, Wilde no le da importancia a la moralidad, Wilde le da más importancia a los valores estéticos, etcétera. Pareciera que irse a la cárcel por algo como esto podría cambiarte tu forma de pensar y decir, bueno, pues no es cierto, sí, sí está chido ser moral y sí está chido seguir las leyes porque te pasa eso, pero no. Lo que hace Oscar Wilde es que justifica muy bien, y lo hace, la verdad, muy bien, lo que él pensaba antes lo refuerza, pero le agrega esta vivencia en la cárcel. Y ahorita voy a ir a explicar por qué pienso que esto es lo que sucede. Dice Marlene Estrada, pienso que la intención de su epístola es una reflexión personal, una introspección. Sí, totalmente de acuerdo, es justamente a lo que voy. Creo que Wilde lo hace más bien para él. Él escribe para sí mismo, Me imagino a Wilde escribiendo y tachando y borrando y volviendo a escribir, que mientras él está escribiendo, él está tal cual echándose un viaje personal de cómo fue que terminé aquí y cómo fue que esto me puede servir. Cómo fue que le puedo dar sentido al estar preso de esta manera para que al salir no me sea eh, pues algo que destruya completamente mi vida, aunque bueno, eso fue inevitable, su vida quedó destruida, desde antes de ir a prisión ya le habían incautado todos sus bienes, quedó en bancarrota. Algo que me dolió muchísimo mientras lo leía fue cuando cuenta que le quitan su biblioteca y la venden baratísima. Yo creo que eso es lo que más me dolió, eso fue como, no, o sea, me puedo imaginar la biblioteca que tenía Oscar Wilde y el dolor que ha de haber sentido y de hecho creo que dice que eso fue lo que más me dolió de todo lo que perdí, haber perdido mi biblioteca. Dice Erika Benítez, encontré bastante vanidoso a Wilde en la carta, me pareció como que la escribió para dar testimonio de sus penurias al público, ya que no tenía la certeza que la carta llegue a manos de Bossi. Bueno, eso hay que entenderlo, Wilde era vanidoso. Él mismo, en su forma de ser, se le conocía como eso, como una persona flamboyante, es el término que utilizan en inglés, como rimbombante, como esta persona que entraba a un lugar y le gustaba ser el centro de atención y platicaba con todo el mundo. Entonces, de que Wilde era vanidoso lo era, y en su forma de escribir también lo es, pero sí hay que reconocerle que encuentra una especie de humildad, sobre todo en la segunda parte. O sea, de hecho él habla de la humildad como una virtud que descubre en la prisión. Eh, Dice Yesenia Chávez, respondiendo a Marlene, creo que fue una forma de buscar el sentido a lo que encontraba sin sentido. Sí, es lo que les comentaba, ¿no? Creo que al final Wilde está buscando un sentido a todo esto. Eh, y Marlene Estrada dice, me parece más una racionalización. Yo creo que es las dos, o sea, definitivamente. Romy Ru, otra cosa a notar es que Wilde busca decirle a Bossi sus errores humanos para que tuviera una especie de redención hablando espiritualmente, y yo me imagino para perdonarlo por no saber lo que estaba haciendo. Mm, no sé si Wilde era tan ingenuo a esas alturas para pensar que Bossi iba a cambiar. Eh, mi hipótesis, y no es más que una hipótesis, porque pues, no tenemos manera de saber lo que Wilde realmente estaba pensando, es que Wilde sabía que este güey era un hijo de la chingada, no iba a cambiar, pero pues le encantaba igual. Y por eso fue que al salir de la cárcel terminó otra vez, insisto, en esta relación tóxica que no tiene fin hasta que se muere casi, casi. Oscar Wilde, muy joven, por cierto, murió. Eh, Dice Ada Guzmán, tal vez una racionalización en sentido psicoanalítico. Tenía que darle un significado a su sufrimiento. Claro, claro, está haciendo eso, está dándole un significado a su sufrimiento, porque Wilde narra que hay una parte cuando está en prisión, que pierde toda motivación para vivir. De hecho, él dice, cuando yo salga de esta prisión me voy a suicidar. Eh, y yo creo que escribir de Profundis le ayudó mucho a encontrar un motivo nuevo para vivir, para encontrarle significado, sentido a ese sufrimiento que tuvo, y de hecho lo hace. De hecho, hay una frase que ahorita se las voy a decir, que para mi gusto es la frase fundamental del libro, es la frase que resume esta epístola, que ahorita se las leo.
Pero dice Ada Guzmán, hubiera sido, continuando con lo que decía anteriormente, hubiera sido muy gacho que ese sufrimiento fuera por nada. Pues sí, efectivamente. Karina Sour, Wild se enamoró mal plan y el otro se aprovechó. Sí, claro, el otro era un aprovechado, eso ya lo estipulamos. El otro, pues cuánto dinero no le sacó y cuánto, pues cuántos males no le causó por aprovecharse tal cual de él, de lo atontado que estaba Wild por Bossy. Y la relación era igual o sea, los dos están obsesionados uno con el otro, porque cuando hay un momento que Wild corta completamente la relación con Bossy, y Bossy le ruega y lo busca y le dice, por favor, encuéntrame aunque sea un día. Se encuentran en París, creo. Wild por fin dice, ok, pues te voy a dar chance de vernos un día. Y cuando lo ve, pues vuelve a caer en sus manos y en sus ojitos porque pues sí, para Wild era pues una atracción muy cañona la que sentía por este brother. Eh, Ok, bueno, entonces, como decías lo de dar significado a su sufrimiento, hay una frase que, como les digo, para mi gusto es la frase del libro. Ay, aquí la tengo en inglés, pero creo que la guardé como cita. Eh, esta, que dice, quería comer del fruto de todos los árboles del jardín del mundo, refiriéndose a su vida anterior a todo este embrollo, y que salía al mundo con esa pasión en mi alma. Y así fue, efectivamente, como salí y así viví. Mi único error fue limitarme tan exclusivamente a los árboles de lo que me parecía ser el lado soleado del jardín, y esquivar el otro lado por su sombra y su oscuridad. El fracaso, la desgracia, la pobreza, el dolor, la desesperación, el sufrimiento, las lágrimas, incluso las palabras truncas que salen de los labios del dolor, el remordimiento que hace caminar sobre espinas, la conciencia que condena, la humillación de uno mismo que castiga, la miseria que pone ceniza sobre su cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Igual dice, como yo había resuelto no saber nada de ellas, eh, pues ahora me tocaba ver ese lado también, porque si yo quería probar el fruto de todos los árboles del jardín del mundo, tenía que probar tanto los ricos como los que sabían bien mal, ¿no? Entonces, dice él, veo ahora que el dolor, por ser la emoción suprema de que el hombre es capaz, es a la vez el tipo y la prueba de todo gran arte. Es decir, Wilde encuentra, por eso dije antes que encontraba una justificación, porque él justifica su manera de pensar de no creer en la moralidad, de no creer, de creer más bien en los valores estéticos antes que nada. Él ve en el dolor un pretexto para el arte. En ver en el dolor algo que le ayuda a su experiencia como artista para tener ahora sí toda la gama de sensaciones, no solamente lo bonito, los placeres que ya se había entregado muy cabrón antes en su vida, sino también esta parte del sufrimiento. Y entonces realmente ese es el descubrimiento de Wilde y ese es como él justifica y le da sentido a su filosofía, que insisto, no reniega de su filosofía aún después de 2 años en la cárcel, más bien la refuerza, para justamente decir es que el dolor, pues tengo que verlo como algo chido porque me está ayudando mucho también como artista. Eh, a ver, aquí hay nuevos comentarios. Dice Berta Rosas, de Profundis es la carta de un hombre derrotado y doliente. Fue un desahogo que lo ayudó quizás a no enloquecer. Sí, tiene que ver con lo que decimos, no enloquecer, pues a encontrarle sentido a esa onda. Vero Gavilanes Roales, a lo largo de la primera parte es muy claro que Wilde se arrepiente de no haber puesto un alto antes, entonces creo que el tipo de narrativa de la carta puede ser una forma en que encuentra de compensarse simbólicamente por lo que pasó. O sea, ponerse de su lado y defenderse a sí mismo a través de la escritura seguro tenía mucho valor para poder sentirse mejor consigo mismo. Julia Contreras Prieto dice, él mismo dice Bossi representa una pieza para sufrir, para entender que la vida no era una frivolidad. Incluso dice que todos alguna vez debemos experimentar la cárcel. Sí, claro, es eso, que dice que el sufrimiento aporta muchísimo a la vida. El sufrimiento, el dolor es la emoción suprema, ¿no? Dice Marlene, esa es una cita hermosa, me encantó. Sí, te digo, a mí, para mi gusto, que insisto, siempre ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo y decirme por qué no están de acuerdo, pero yo creo que esa es la frase que resume lo que es esta carta. De hecho, hay un filósofo inglés que dice que, a ver, estoy moviendo el celular porque necesito ver aquí, que dice que el mayor elemento de Profundis es justamente eso, es la autorrealización. O sea, cuando Walt pierde todo lo que él valoraba, pierde su vida básicamente, no acusa a fuerzas externas, que eso es una parte muy interesante de la carta, en donde él dice, no es tu culpa, no es tu culpa, Bossi, no es ni siquiera culpa de tu papá, es mi culpa, yo soy el pendejo que dices que caí aquí, ¿no?
Eh, pero justamente todo esto hace que él, en vez de ponerse a buscar culpables, en vez de ponerse a ponerse como la víctima, como, ay, pobre de mí, que hubiera sido bastante patético de por sí, absorbe todos estos dolencias, todo este sufrimiento, para hacerlo parte de su proceso artístico y convertirlo en una experiencia espiritual. Es como pues el mayor elemento de Profundis, según este filósofo inglés, y yo coincido con él. No recuerdo su nombre, pero aquí lo tengo. Es Simon Critchley, quien dice esto. Ah, dice Andrew Gómez Ruiz, coincido, es la mejor parte o la cumbre del libro. Qué bueno que coinciden conmigo. Julia Contreras Prieto, exactamente no comer el fruto del sufrimiento representaría limitarse como ser humano y artista. Para los haters de Bossi, el güey estuvo 5 meses en la cárcel. Bueno, y el güey escribió igual que Wilde a modo de mofa. Sí, Julia, bueno, sí, es esto, Julia, lo que dices de no comer el fruto del sufrimiento representa limitarse. Es limitarse. Wilde descubrió eso, descubrió que su modo de vida anterior era muy limitante para con su vida como artista y el sentido que le dio a su sufrimiento en la cárcel es que esto me llena muchísimo como artista, que eso es un comentario personal mío. Yo creo que es más que nada una chaqueta para justificarse en sus propias filosofías, porque la realidad es que él cuando sale de la cárcel no escribe nada que vuelva a ser relevante como lo fueron sus obras antes de la cárcel. Su obra maestra, bueno, lo que es considerada su obra maestra es La importancia de llamarse Ernesto. Yo coincido, pero no tengo tantas bases para sustentar esto porque de Wilde únicamente he leído varios de sus cuentos de Profundis y La importancia de llamarse Ernesto. No he leído Dorian Gray, la del... pues sí, su única novela que escribió. La voy a leer pronto porque sí, se me interesa mucho. Pero, pues según muchos críticos, es mucho mejor La importancia de llamarse Ernesto que la onda esta de Dorian Gray. Eh, dice Vero Gavilanes Ruales, tal vez por la cita que comentaste es que volvió con Bossi, en agradecimiento porque él le ayudó a entender el sufrimiento y crecer como artista. Igual cuando uno quiere volver con su ex siempre encuentra una razón. Así es, o sea, a lo mejor fue por eso, pero yo creo que tal cual, él con cualquier razón era suficiente para poder volver con el güey, porque insisto, estaba rete enculado. Yo creo que neta el Bossi era re bueno en la cama o algo así, porque no encuentro justificación para que Wilde le haya aguantado tantas mamadas. Karina Sour también busca realmente qué es amor y la definición la encuentra en la Biblia, ante su desesperación de no poder encontrar a alguien que se lo diera. Eh, un, un, comentario que también puede ser cierto. Estoy viendo las citas que subrayé porque hay cosas que me llamaron mucho la atención leyendo la carta. Dice... Bueno, hay una parte hablando de esto del asunto del dolor, cita unos versos de Goethe, ¿cómo se pronuncia Goethe, escritor alemán, que su madre le recitaba, que dice, el que nunca comió su pan con dolor, el que nunca pasó las horas de la medianoche, llorando y esperando a la mañana, ese no os conoce, potencias celestiales. Me gustó mucho esta cita de Goethe, porque sí es cierto, o sea, pues en lo erudito que es Wilde, usa además a otros autores para seguir justificando esto que él dice sobre el dolor y lo importante que es el dolor, que definitivamente es cierto, el dolor te aporta mucho como artista y el dolor es una de las emociones más fuertes de todos los artistas, es decir, si ustedes pueden a pensarse qué artista no ha escrito sobre el dolor, muy pocos, el dolor es un tema no solo indispensable, sino ineludible cuando se busca hacer arte sobre el espíritu humano. Eh, Dice Cristian Eduardo Hernández Ortiz, algunos datos curiosos del libro y su autor son, el libro se destaca claramente la sociedad de banalidad y hipocresía del europeo común, sí, que de hecho Wilde es súper bueno para hacer eso, a pesar de que es un esteta y él no cree que debe haber temas sociopolíticos en las obras, bueno, no tanto que no crea, sino el esteticismo tiene mucho que ver con esto, hay de rebote, hay muchísima crítica social en todas sus obras, pero muchísima. Eh, sobre todo eso, ¿no? A la hipocresía imperante de ese tiempo, sobre todo en las clases altas inglesas. Eh,
¿Qué otros datos? Dice, años antes de su muerte confesó su homosexualidad, creo que lo hizo a modo de protesta contra el mundo que le desagradó. Y a través de su amigo pareja recalcó su desahogo con aquella sociedad inmoral, siendo aquella obra de su diario de vida y una forma de afirmar que la sociedad europea no estaba bien y él tampoco lo estaba. Claro, eso es cierto, porque en esto que yo les había comentado que Wilde se consideraba en sí mismo un un seguidor del antinomismo, no sé cómo se diga, un antinómano, no sé cómo se diga, es decir, que no ve en la moral o en las leyes presentes algo válido para regir tu vida, eh, él justamente lo refuerza con esto porque dice, yo no tendría por qué estar preso por lo que hice, yo no hice nada malo. Entonces él justamente se convence y habla de eso, de cómo las leyes y la moral presentes de ese momento en Inglaterra lo condenaron cuando pues no tenía por qué ser condenado. Eh, Dice Berta Rosas, después de salir de la cárcel, publicó un poema, La balada de la cárcel Reading, que fue aclamada, aunque no llegó al nivel de sus obras anteriores. Sí, es lo que les decía, o sea, no, él no vuelve a escribir una obra tan ni relevante ni tan chida, por usar una palabra banal, como las obras que había escrito anteriormente. Entonces, todo este choro que se echa del dolor y lo mucho que le ayudó a él como artista, pues al final, en la práctica, no sale a relucir, vaya. Eh, Dice Marlene Strauss, dice Get, ok, Get. Entonces no es Goethe, es Get. Gracias, Marlene, por el detalle ahí. Entonces, bueno, estaba buscando justamente de esto, de lo que él habla, dice, miren, esto que él dice y que es justamente su búsqueda, y de lo que estoy hablando, que no logra hacer una obra tan relevante como sus obras anteriores, él dice, me impondrá la necesidad de volver a afirmarme como artista, todo este dolor que ha sentido, a eso se refiere, y tan pronto como me sea posible. Si soy capaz de hacer siquiera otra obra de arte hermosa, podré quitarle a la malicia su veneno, y a la cobardía su mofa, y arrancar de raíz la lengua del escarnio. Digo que es tan elocuente este güey, o sea, ¿de dónde se saca tantas palabras tan bonitas para decir algo que puedes decir con 3 palabras? Pero pues es parte de su estética, ¿no? Es parte de su estilo y está bien. No es mi estilo preferido como lector, incluso como escritor, yo también escribo un poco, pero no es lo que más me gusta, pero hay que reconocerle que White lo hace de forma magistral. Eh, y en esta frase habla justamente de eso. Él dice, si soy capaz de hacer siquiera otra obra de arte hermosa, y sí hace una obra de arte hermosa, pero no una obra tan fuerte, que pegue tanto como lo fueron las obras que hizo antes. Berta Rosas dice, después de salir de la cárcel, publicó un poema, la balada, perdón, esto ya lo había leído, se dice, bueno, pues hasta aquí llegan sus comentarios. Eh, Algunas citas que agrego para, pues, sustentar esto que le estaba diciendo de que Wilde no es moralista, etcétera. Dice, la moral no me ayuda, yo nací antinomista. Esa es la palabra que estaba buscando, antinomista. Soy de esos que están hechos para las excepciones, no para las leyes. Pero aunque veo que no hay nada malo en lo que uno hace, veo que esto a mí me parece muy interesante, me gustó mucho esta cita. Dice, pero aunque veo que no hay nada malo en lo que uno hace, veo que hay algo malo en lo que uno llega a ser. Está bien haberlo aprendido. Y esa postura moral, que en sí mismo es una postura moral, por más antimoralista que sea, pues no deja de ser una propia postura ética, a lo mejor, que es justamente eso, no es que seamos personas malas, porque al fin y al cabo todos estamos súper dañados, ¿no? La sociedad misma, lo que hemos vivido nos ha dañado, y pues muchas de las cosas que hacemos se llegan a entender desde este punto, ¿no? De que somos producto de nuestro alrededor, y a lo mejor nuestro alrededor pues siempre nos daña de una u otra manera. Entonces él no considera que puedas decir de una persona, ay, qué malo es, porque pues no es tanto que sea malo la persona que es o lo que haces, pero sí dice que hay algo malo en lo que uno llega a hacer, que está bueno eso para que la interpretación, para qué es exactamente lo que quiere decir. Eh, Dice Julia Contreras Prieto, antes de que se me vuelva a ir al video, debo decir que chingón que el grupo esté creciendo, que haya más participantes y creo que ya es mi último comentario. Sí, pues lo mismo, o sea, yo ya casi para cerrar, el asunto es que Wilde, pues en este texto de Profundis, que se hace relevante en su obra justamente por lo personal que es y por lo mucho que nos permite ver dentro del corazón y de la mente y del alma misma de Oscar Wilde, de quién era él como escritor. Fue una persona súper pública. Todo este caso fue súper público en su momento. De hecho, él habla en algún momento de la carta y dice, eh, envidio a los que están aquí encarcelados junto conmigo porque ellos que robaron algo en cierto lugar, pues nada más se van de ese lugar y ya,
pueden empezar una vida nueva, pero yo qué vida nueva voy a empezar, dice Wilde. O sea, yo ya estoy en boca de todos. Entonces él ya estaba súper condenado, ¿no? Dice Andrew Gómez Ruiz, meme seguidor, ¿sigue siendo válida para mes gratis en Bookmate? Sí, a menos que ya la hayas usado. Si ya la usaste, es difícil que te vaya. Tú inténtalo. Si estás en México, puede ser que funcione. Si no están en México, todavía no tenemos ahorita funcionando un código. Pero ya creo que ya están trabajando en sacar un nuevo código. Y yo les aviso, o alguien del equipo les avisa ahí en el grupo cuando ya tengan nuevamente esto. Dice Ram González, Get se pronuncia así. No le puedo picar ahorita el video de YouTube porque me va a sacar el video. Pero dice Maga de Lin, en mi edición hay un pie de página donde hay una cita de Wilde que dice que sus personajes favoritos eran Lucien de Rubempré, Esplendores y miserias de las cortesanas de Balzac, no lo he leído, y Julien Soren, Rojo y Negro, tampoco. Lucien se ahorcó, Julien murió en el patíbulo y él en la cárcel. Bueno, Wilde no murió en la cárcel, pero bueno, casi se puede decir que ahí comenzó su peor decadencia, ¿no? Eh, bueno, una frase que viene también en la versión que leí en inglés del libro, se las voy a ir traduciendo, entonces lo voy a leer un poco lento porque voy a estar traduciendo, pero que es una nota que hace Oscar Wilde para Robbie, el periodista que termina publicando Profundis. Entonces Wilde deja esta nota como consideración para la publicación y dice Wilde, no defiendo mi conducta, le explico. También en mi carta hay varios pasajes que explican mi desarrollo mental mientras estoy en prisión y la inevitable evolución de mi carácter y mi actitud intelectual frente a la vida, pues la evolución que ha tenido lugar, ¿no? En la cárcel. Y quiero que tú y otros que están de mi lado y que me aprecian, que sepan exactamente cómo fue que eso sucedió y cómo fue que estoy enfrentando todo esto ante el mundo. Por supuesto, desde un punto de vista, yo sé que cuando yo salga, voy a estar moviéndome simplemente de una prisión a otra. Y va a haber tiempos, y hay tiempos en los que todo el mundo parece ser no más grande que mi prisión en la que estoy ahora, mi celda, y eso me llena de terror. Pero aún así, yo desde un principio creo que Dios hace un mundo por separado para cada hombre. Ese mundo está dentro de uno mismo y uno tiene que buscar vivir en ese mundo de una manera, en paz, vaya, sea lo que sea que estés, ¿no? Que es un poquito esto de que no importa que estés encarcelado, mientras tú dentro de ti encuentres un poquito de esa libertad, de ese sentido, etcétera, pues todo va a estar bien. Eh, y pues bueno, al final es eso, al final es ese dolor, es ese sufrimiento lo que eh, al final de Profundis es esto, es una explicación o una búsqueda del sentido del dolor y del sufrimiento para Wilde mismo. Muy interesante, la verdad es que sí es una lectura que me sorprendió en el sentido que me gustó, no me esperaba que me gustara, me daba un poco de flojera leer esta epístola, pero al final me gustó leerla, me logró empezar un interés muy grande por Wilde que no tenía antes tanto, me parecía una figura interesante, pero no tanto como ahora ya tengo ganas de leer todo lo que pueda de él. Voy a leer Dorian Gray, voy a leer también, tiene muchos ensayos donde habla incluso de temas políticos, entonces ya se me hace que puede ser muy interesante leerlos. Eh, Dice Yesenia Chávez, ser enteramente libre, esto es una cita del libro, ser enteramente libre y al mismo tiempo enteramente sometida a la ley es la paradoja eterna de la vida humana. Ya dejaré meter frases, lo prometo, jaja, la encontré en mis notas y no me aguanté, ¿no? Pues muy buena frase. Y Berta Rosas, ¿alguna vez dijo Wilde, la felicidad? No, sobre todo nada de felicidad, el placer. Hay que preferir siempre lo más trágico. Sí, por eso les mencionaba que Wilde era de una u otra manera un hedonista, ¿no? Y pues su hedonismo también, dentro de lo que cabe, fue parte de su condena, porque pues en los tiempos en los que él vivió, desgraciadamente le tocó vivir en tiempos pues muy mochos, en donde la homosexualidad no era bien vista todavía. Ya ahora incluso el gobierno de Inglaterra en 2017 sacó una disculpa para cerca de 50.000 personas, donde entre ellos está Oscar Wilde, donde son perdonados por sus actos homosexuales, bien que considerados, que ya no eran considerados ofensas, que fue conocida informalmente como la Alan Turing Law. Alan Turing es este güey que es creo que es este vato que descifraba códigos en la guerra o algo así, ¿no? Que resultó que era gay y pues bueno, un personaje muy importante en la historia de la aceptación de la homosexualidad pues como algo que no tenemos por qué verlo como algo malo, es parte de nuestra naturaleza también.
Eh, Alguna vez dijo, perdón, lo había leído, Yesenia Chávez, yo tampoco he leído Dorian, pero ahora quiero hacerlo. Sí, así que, pues muy probablemente, no seguido porque tampoco se trata de leer tanto a Wilde ahorita, pero en algún momento en el grupo lo vamos a leer, sin duda, el retrato de Dorian Gray. Eh, y pues bueno, algo que quieran agregar, no sé, yo por mi parte creo que ya tengo, es todo lo que tenía yo preparado de comentarios al respecto a esta lectura. Dice Berta Rosas, lee Salomé es una obra bellísima, con una carga sumamente erótica, por lo que fue censurada y no se puso a presentar en Inglaterra. Gracias por la recomendación. Sí, me cuesta trabajo leer obras de teatro, ¿eh? Sí, la importancia de llamarse Ernesto me encantó, la disfruté mucho porque es muy chistosa. De hecho, ahí se ve la grandeza igual como escritor que sigue dando risa. Sabe que el humor es algo que está súper contextualizado por la cultura del momento y lo que estás viviendo en el momento y es muy difícil reírte luego de cosas que pues eran muy chistosas en ese entonces, pero ahora a lo mejor no son tanto, y a pesar de eso es una obra que sigue siendo graciosísima. Ahí está la universalidad de Wilde y por qué sigue siendo un escritor tan relevante. Dice Erika Benítez, me gustó mucho el libro, ya que Wilde fue uno de mis escritores favoritos durante mi adolescencia y me ayudó a recordar los buenos momentos que pasé con sus libros. Sabía de su encarcelamiento, pero no todos los hechos que sucedieron a su alrededor. Muy bien. Y Magdalene, me quedan pocas páginas para terminarlo, pero me gusta cómo puede analizarlo todo y rescatar cosas buenas de toda experiencia. Pues sí, eso sí queremos tomar, que yo en general no tomo los libros como si fueran moralejas que tomar de ahí, pero se puede tomar como la moraleja, ¿no? El que de todo puede sacar algo chido. En fin, pues bueno, terminamos entonces el comentario de esta carta de Profundis de Oscar Wilde. Vamos ahora con nuestro siguiente libro. Para la lectura de las siguientes 2 semanas no va a haber encuesta como lo hubo para esta. Lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a hacer es que cada mes, las primeras 2 semanas se va a leer algo que nosotros mismos decidamos y las segundas semanas ya se van a, o sea, la tercera y la cuarta semana del mes, vamos a leer algo que ustedes decidan a través de una encuesta. Pueden ir haciendo propuestas en el grupo de libros que quieran que leamos para ponerlos en la siguiente encuesta que hagamos. Pero los siguientes textos que vamos a leer ya los tenemos decididos. Ahorita les digo cuáles son. Nada más los últimos comentarios que están haciendo aquí. Dice Berta Rosas, su último comentario. Hice mi tesis de Wild, por eso me sé todos los chismes, perdón. No te disculpes, está bueno que te sepas todos los chismes y adelante. Tú echa todos los chismes que quieras echar porque pues no dejan de nutrir esta conversación. Romy Ru, tampoco tenía muchas ganas de leer de Profundis, pero es un viaje introspectivo hermoso. Me gustó mucho la dinámica del grupo. Sí, pues lo que ya comenté, ¿no? Sí, es un viaje introspectivo muy bonito, lo disfruté mucho. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Hasta ahorita no ha habido ni un solo comentario de gente que no disfrutó. Bueno, en el grupo hubo un güey, pero que se me hace que era homofóbico y dijo algo así como, está súper homosexual esta carta. Pero creo que él solito se salió porque yo ni lo bloqueé ni nada y ya parece como que está fuera del grupo. Entonces yo creo que no le gustó que aquí leyéramos cosas de homosexuales o no sé qué onda. Eh, Andrew Gómez Ruiz dice, me encantó el video, lo explicas muy bien, se nota que te gustó y te dejó algo. Gracias por compartir. Gracias a ti, Andrew, por estar con nosotros aquí en el video. Ojalá que este grupo siga creciendo. La verdad es que disfruto mucho hacer estos videos, espero que ustedes también los disfruten. Yo estoy súper abierto a sus críticas también, si creen que hay algo que mejorar de toda la dinámica del grupo, si creen que hay algo que aportar para que dinámicas o demás que podamos mejorar o enriquecer o que aporten algo para enriquecer el grupo, adelante. Aquí no nos tomamos nada personal. Eh, y dice Julia Contreras Prieto, pues esperamos el próximo libro, me gustaría algo de ciencia ficción. Va, ciencia ficción lo ponemos para la encuesta, voy a buscar un par de libros de ciencia ficción para ponerlos en la encuesta la siguiente vez, pero esta es la siguiente lectura, les voy dando un preview, y va a ser de mi escritor favorito, completamente mi escritor favorito, Raymond Carver, este escritor norteamericano de relatos cortos, que a mí se me hace un genio, considerado por muchos escritores y críticos como uno de los mejores cuentistas de la historia de la literatura moderna. Dice Vero, lo único por mejorar es el acceso gratuito a BookMate. Pues eso no se puede, pero vamos a estar regalando. De hecho, voy a hacer rápidamente este comentario. Los que estén usando BookMate, ya sea porque lo paguen o ya sea porque tienen una membresía de las que les dimos el código, van a poder participar para poder llevarse una membresía de 6 meses o de un año, no recuerdo bien, luego lo checo, en BookMate, 1 año o 6 meses. Lo que tienen que ir haciendo es en la aplicación, ya ven que cuando ustedes terminan de leer un libro pueden dar como un review del libro, una opinión del libro. Tienen que escribir una opinión del libro en BookMate para que lo vayan haciendo de cualquier libro que hayamos leído hasta ahorita. Puede ser del Cuento de la Criada, que fue el pasado que leímos.
puede ser de Profundis, que es este, o puede ser de... ¿Cuál fue el primer libro que leímos? Ya no me acuerdo. No puede ser tan mala memoria que tengo. Bueno, hemos leído 3 libros hasta el momento, y ahora que vamos a leer este libro de Carver, lo mismo, cualquiera de los libros que hemos leído hasta el momento, si ustedes dejan su opinión en Bookmate, eh, le sacan un screenshot, que de hecho la misma aplicación se las da, y la comparten en el grupo, toda la gente que mande sus screenshots de las opiniones que tienen de los libros que hemos leído, van a participar en el concurso para llevarse una membresía, creo que es de un año gratis en Bookmate. Para que voy a poner las bases en el grupo, no se preocupen si ahorita no lo expliqué tan claro, pero en el grupo va a estar todo. Este, y dice Marlene, como el que dijo, esperen, aquí todos están a favor del aborto con el libro pasado. Sí, pues bueno, yo creo que la misma gente, ellos se autocensuran y se salen, ¿no? Solitos cuando se dan cuenta que pues aquí, ante todo el respeto y la apertura a quienes somos todos como seres humanos. En fin, entonces, para la siguiente lectura vamos a leer a Raymond Carver. Bookmate tiene en su aplicación un compilado, una compilación con todos sus cuentos. Es un libro muy largo, no tienen que leerlos todos. Yo en el grupo mañana voy a publicar cuáles son los cuentos que tienen que leer. Si quieren echarse todo el libro, pues excelente, ¿no? Conocen más a Carver. Pero voy a dejar aproximadamente como 6 cuentos, que son los que realmente va a haber que leer, y esos cuentos son los que vamos a comentar. Eh, Insisto, mi escritor preferido, me gusta mucho el relato corto. De hecho, no hemos leído hasta el momento. Ya me acordé, el primer libro que leímos fue era relatos. No, relatos eran como. Pues sí, relatos no era tal cual narrativa, relato de ficción, pero era el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Pero bueno, este de Carver va a ser la primera vez que vamos a leer este cuento como tal. Y creo que es una buena manera de entrarle al cuento. Eh, Mañana les publico ahí en el grupo cuáles son los cuentos que vamos a leer y les pongo el link del libro, y seguramente los que no tienen la aplicación además pueden encontrar los cuentos en bastantes lugares. Eh, bueno, aquí ya están platicando ya parte del grupo. Pues bueno, de mi parte sería todo. Ya terminó esta hora de comentario del libro. Nos vemos en 2 semanas otra vez. Yo soy Mario. De hecho, me pueden seguir en Instagram si quieren. Por ahí luego voy a empezar a ser más activo porque no he estado tan activo en mis redes, pero voy a estar muy activo en Instagram principalmente. Mucho de música, mucho de libros también. Mi Instagram soy Mario Escalona, entonces mi Instagram es Mezcalona. De hecho, miren, por aquí lo apunté, que me voy a hacer publicidad, aprovechando. Aunque creo que se ve al revés, ¿verdad? Chale, lo voy a tener que escribir al revés. Es Mezcalona con Z. Ahí por quien me quiera seguir, ahí estoy en Instagram para que me sigan. No tengo Twitter, me da hueva, pero Instagram sí luego va a estar más activo. Entonces nos vemos. Mañana les digo esto de Carver y nos vemos en 2 semanitas para el video en vivo para comentar los textos de Carver. Un placer. Que tengan muy bonita noche sábado. Hasta luego.